¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos Set al Día Ágora, como siempre a esta hora, para analizar los titulares que nos deja la jornada. Comenzamos la semana con fuerza, no se pierdan hoy nuestra tertulia. Contamos con la presencia de un diputado a nivel nacional, de Esquerra Unida, Ricardo Sisto, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre. ¿Cómo van las cosas por el Congreso de los Diputados? Pues revueltas, como se puede imaginar todo el mundo. Pero ¿Se bueno, sigue hablando de Cataluña? Se sigue hablando de Cataluña y se seguirá hablando todavía de Cataluña durante bastantes semanas. Bueno, pues lo analizaremos con el diputado. Buenas noches. Es diputado autonómico, ex síndic de Ciudadanos. Hacía tiempo que no nos visitaba. Alexis Marí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo van las cosas por las Cortes? Muy bien, también hablando de Cataluña, como decía Ricardo, sí, hablando del tema, ¿no? Del tema que creo que va a ser el tema del año. Pero bien, intentando trabajar, y cuando digo intentando trabajar, luego si quieres te lo contaré de forma pues, en más profundidad, porque es más difícil estando uno donde está, ¿no? Y sobre todo por los motivos por los que está, pero bueno, bien, siguiendo la marcha y siguiendo atentamente también muy de cerca la política nacional. Sí. Bueno, pues hablaremos de la agenda valenciana. También da mañana una rueda de prensa Alexis Marí. Intentaremos que nos avance algún que otro titular. ¿Será posible? Lo veremos en la tertulia. Es presidente del sindicato CESIF. Nos gusta tenerlo cerca, nos gusta sus reflexiones. Daniel Matoses, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También gracias a ti. Preocupado por Cataluña, lo veremos. Preocupado por Cataluña, yo creo que estamos todos preocupados y ocupados. Aunque yo quiero poner en valor el hecho de que los empleados públicos en Cataluña pues han dado el do de pecho y creo que han tenido un comportamiento ejemplar en una situación muy complicada. Es cierto. Bueno, pues analizaremos también desde ese punto de vista, desde los sindicatos. Gracias, señor Matoses, periodista, mujer, punto femenino, que siempre intentamos tener en esta tertulia. Concha Raga, buenas noches. Hola, muy buena nit. Decía que apasionante, como siempre, con preocupación, Cataluña, pero siguiendo. Apasionante desde fuera, pero también la ciudadanía un poco harta. Es decir, en el Parlamento, en las Cortes, en Cataluña, en todas partes, y yo creo que ya empezamos a estar saturados, sobre todo porque los altibajos y los cambios brutales de un día para otro, de una semana donde digo, ahora no digo, luego diré, pero no sabemos qué va a pasar, pues yo creo que eso agota también al ciudadano, a los políticos, pero a la ciudadanía también, y eso tiene malas consecuencias. Pues entramos en materia. Titulares que nos deja la jornada en torno a Cataluña. Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista al diario belga que una solución diferente a la independencia de esa comunidad autónoma, dice, es siempre posible. Recordemos que Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros están en Bruselas y deberán comparecer el próximo viernes ante el juez belga de primera instancia, que debe decidir si ejecuta la euroorden de entrega a España. Alexis Marí precisamente ha estado en las últimas horas en Bruselas. ¿Qué se dice allí de Puigdemont? ¿Están también hartos en Bruselas de este problema que incluso han llegado a decir no es un problema belga? Bueno, es curioso, ¿no? Yo que he hecho en Bruselas lo mismo que hago aquí, ¿no? Cuando subo un taxi le pregunto, ¿no?, al taxista qué piensa, y la verdad es que hay discursos para todo. Gente que está asombrada porque piensan que no es una decisión acertada pues hacer ingresar en prisión a parte de un gobierno, de una comunidad autónoma. Y también los hay, como el último taxista con el que tuve una breve conversación, un tunecino, que me decía, hombre, el peligro está, me decía, no sé si estará bien o mal meter a medio gobierno en la cárcel, pero claro, tenía preocupación por el efecto dominó, ¿no? El efecto dominó que podía producir en otros Estados miembros, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación que la viven, obviamente, bastante más de lejos que como la estamos viendo en este país, atentos, por supuesto, porque el presidente Puigdemont está allí, pero también con bastante relativa calma. También os decía antes, ¿no?, que había estado en Cataluña, en Barcelona concretamente, este fin de semana, y hombre, esa visión también o mensajes guerra civilistas, que parece que la gente está en trincheras en la calle. Yo tampoco lo he vivido, ¿no? Es no un tema se siente absoluta normalidad en este algunos sentido. foros yo creo que es un poco más tabú, ¿no? Que se evita la confrontación dialéctica,
Pero yo creo que también se vive con bastante más normalidad de lo que informáis vosotros en los medios de comunicación, ¿no? La gente no está en la calle tirándose piedras ni haciendo barricadas. Tiran otras cosas. Tiran otras cosas. Tiran otras cosas. Esta mañana he ido a la sede nuestra de Esquerra Unida en Valencia y otra vez nos habían tirado otra sustancia pegajosa y asquerosa en la puerta de Esquerra Unida otra vez. Vaya. Nos tiraron pintura hace poco, pintamos la puerta, nos la volvieron a tirar, esta mañana otra vez, es decir, no hay un clima de violencia, pero la derecha, la extrema derecha en este país está absolutamente radicalizada, está tirada a la calle, están llenando de pintadas, agrediendo a diestro y siniestro por ahí sedes y demás, pintadas en Vitoria también contra Podemos, es decir, es un sinsentido esto. Sí, se ha polarizado un poco Los extremos se han radicalizado, ¿no? Ambos extremos se han radicalizado mucho. Sí, señor. Entonces ya la única actividad, sobre todo para reclamar la atención de los medios de comunicación, que son los que transmiten parte de lo que está pasando en la sociedad, pues es esa, ir a lo bruto, a llamar la atención. Desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo. Señor Matoses. Pues yo, escuchando a la ex consellera de Educación catalana, a Puigdemont, a las declaraciones que ha hecho la presidenta, porque continúa siéndolo, la presidenta del Parlamento de Cataluña, pues yo lo que me pregunto es, ¿para este viaje hacían falta tantas alforjas? Para decir ahora que sí, que ellos, Puigdemont, que está pensando que puede haber un encaje distinto al de la independencia, bueno, pues para ese viaje no hacía falta tantas alforjas en el Congreso de los Diputados, que para eso está, la Constitución no es inamovible. Pues lo que hay que hacer es, a través de los cauces legales, lo que dijo también Santi Vila en la entrevista de televisión de ayer. Es que yo todos esos discursos, y además nos descubrió pues los entresijos que se habían producido en aquellos días del 6 y 7 de septiembre con la ley con las dos leyes que rompían, y de hecho pues no ha sido 155 el que se cargó el Estatuto de Autonomía, fueron los diputados independentistas catalanes los que se lo cargaron, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es si todo esto que están diciendo de verdad es lo que sienten ahora. Yo te hago otra pregunta. Todo el daño que han hecho, pero me refiero al daño a los ciudadanos catalanes sobre todo, y algo también a los españoles. Y la economía. Claro, también, es que la economía es muy importante. Pero eso es que el paro es el principal problema de los españoles. Ricardo. Sí, de eso se está hablando poco ahora mismo del paro. Pero Sí, yo te hago otra es una pregunta. pena, es una Yo te pena hago otra que no se pregunta hable de porque eso. hay una respuesta a una pregunta anterior. Es decir, antes de que pasase todo esto que ha pasado, fue absolutamente imposible dialogar sobre la reforma constitucional, tratar de negociar algo. Fue absolutamente imposible. Cataluña trató de negociar un nuevo estatuto, Cataluña trató de negociar una nueva relación, Cataluña trató de negociar y fue absolutamente imposible. La pregunta es, después de todo lo que ha pasado, ¿será posible negociar? Bueno, yo es que también te voy a hacer otra pregunta. Porque ha pasado pregunta. lo que ha pasado. Tú hablas de Pasemos Cataluña. página. Cataluña, ¿qué son? Los partidos independentistas. Es que tú hablas de que Cataluña lo intentó. Cataluña lo intentó? Pero Cataluña es la expresión mayoritaria del pueblo catalán que la expresa en las urnas y vota a unos partidos que conformaron un gobierno, y era el gobierno catalán, que se habrá equivocado, que no coincidiremos algunos en lo que han hecho y en la hoja de ruta que han llevado. Han emprendido una huida hacia adelante, que por lo visto parece ser que ha terminado, porque además se va a unas elecciones en las cuales cada uno va por separado y tal. Pero se constituirá un nuevo gobierno, seguramente presidido pues, por Esquerra Republicana, según parecen las encuestas y tal. Y con el nuevo gobierno catalán, ¿será posible ya sentarse a negociar sobre cómo encaja Cataluña en el resto del Estado? ¿Sobre una reforma constitucional? ¿Sobre la federalización del Estado? ¿Sobre no estar recurriendo al Constitucional? ¿Sobre cómo financiamos las comunidades autónomas? Sí, decías hace un momento que había que valorar la respuesta que han dado los funcionarios. Y yo digo la sociedad en general, no solo los funcionarios, porque Cataluña sigue viviendo con una normalidad cotidiana sin grandes sobresaltos, salvo estos actos radicalizados por las dos partes. Pero ahora que estamos en campaña electoral y que ya todos los cabezas de lista y todos los partidos políticos están diciendo cosas que hace una semana no decían, ¿a quién nos creemos? ¿Al político de hace una semana o al de ahora? Claro, es que, a ver, Alexis, el desconcierto es general. Dani Matoses, sobre la entrevista de Vila ayer, ¿no? Del exconseller Vila, ¿no? Cómo intentaban guilear el hombre ya, porque claro, cuando uno ve esto de todos a la cárcel, no pasa nada, cuando uno ya ve un auto de prisión, cuando uno ya ve que están tocando sus intereses económicos particulares, yo creo que las cosas se plantean de otra forma, ¿eh? Pero yo
también me ha gustado el comentario que ha hecho Ricardo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Es decir, si sale nuevamente un gobierno, como todo parece que va a ser así, ¿no? Que puede encabezar Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cuál va a ser la solución? Porque yo también digo, y es mi opinión muy particular, yo creo que ni con tanques se arregla, ni con resoluciones judiciales tampoco se arregla, aunque hay que cumplir la ley, y eso insisto, yo creo que hay que cumplir y hay que hacer aplicar la ley, pero hay un sentimiento, y eso está claro, y ese sentimiento, yo hablaba con un familiar muy cercano mío hace 2 años, ¿no? Cuando veía en el Camp Nou, yo soy del Barça, algún defecto tenía que tener, pero soy del Barça, cuando veía en el Fútbol Club Barcelona, en el Camp Nou, la pancarta de Catalunya is not Spain, decía, es que tenían que encerrarlos, a todos, tenían que encerrar. Bueno, pues esa es la solución, o sea, encerrar al que tiene un sentimiento, porque ¿qué hablamos hacer también con de las eso? Cortes, ¿no? Con el tema de las señas de identidad, que cada uno se siente lo que le dé la gana sentirse. Señor ¿no? Matos, es cierto, los sentimientos que dice Alexis Marín no se van a solucionar en las urnas. Quería puntualizar a Concha que sí, efectivamente, no solo han sido los empleados públicos, la ciudadanía, unos han tenido mejor comportamiento que otros, pero es que sobre los empleados públicos recaía una gran responsabilidad, porque había dos órdenes jurídicos distintos. Estaba el que emanaba del Parlamento catalán y el que emanaba de la Constitución y del ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, tenía una situación complicada, mucho más complicada que el ciudadano de a pie normal, mucho más complicada. Y respecto a lo que me ha lanzado Ricardo Sisto, de qué pasará después, pues pasará lo que quieran los políticos, la responsabilidad la tenéis vosotros, para eso cobráis, vosotros sois los que lo tenéis que resolver. Desde luego, en un país democrático, pues son las mayorías las que teniendo en cuenta la opinión de las minorías, deben de establecer normas en las que todos nos sintamos razonablemente mal, pero que todos podamos convivir bien. Eso es lo que hay que hacer. Y en Cataluña, es que tú hablabas que Cataluña pidió, bueno, Cataluña no, la mitad de Cataluña, la mitad por decir algo, porque en las últimas elecciones la mayoría de votos no la tuvo el grupo independentista o diríamos los partidos independentistas. El número de votos, el número de escaños sí, el número de escaños sí. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues que los políticos se dediquen más a hacer política, una política para los ciudadanos, no unas revoluciones de ricos utilizando a pobres para ser más ricos, porque esto es muy curioso, ya no son revoluciones de pobres contra los ricos para que haya una situación de igualdad, sino ricos utilizando a pobres para ser más ricos. Caray. Porque es la burguesía catalana... Contesta por alusiones el diputado nacional. Espera, antes de que conteste por alusiones le planteo yo otra cuestión. Estaba diciendo Ricard que, bueno, Cataluña ha querido hablar, ha querido negociar y no ha querido, pero es que sí, no es del todo cierto, porque sí se aceptaba hablar y dialogar siempre y cuando se hablara bajo la legalidad vigente, bajo la Constitución y las leyes. Lo que se negaba precisamente por la parte catalana negociante era acatar una legislación y una Constitución. Contesta Ricardo Sisto. Todo se rompió cuando se descubrió lo del 3%. Hasta entonces, claro que negociaban. Negociaban la parte del pastel que se llevaba a Cataluña. Lo mismo que la del País Vasco. Una auténtica vergüenza. Yo estoy en contra de esos privilegios que se producen con respecto a algunas comunidades autónomas. Yo no estoy de acuerdo con el cupo vasco. Yo quiero un cupo español para mí también, o por lo menos un cupo valenciano. Y los catalanes se los han llevado a manos llenas, no digo la corrupción, sino el dinero de las inversiones, a cambio de 14 votos a los presupuestos y a la sesión de investidura, que han investido a todos los presidentes de la democracia, se lo han llevado. Sí que han negociado. Cuando han visto que se les acababa la paraeta, ha sido guardando la baraja. Es cuando han sacado en España no roba. A ver, Ricardo Sisto. Sí que es cierto que parece que todo esto ha servido para ocultar otros problemas socioeconómicos, problemas de corrupción, que han afectado no solamente a partidos en Cataluña, sino también al Partido Popular en el conjunto de España. Y al Partido Socialista. Y al Partido Socialista, que ha servido para tapar cosas. Pero lo cierto... Bueno, y en Madrid a todos los partidos. Lo cierto, lo que hay detrás es que, excepto en la última etapa en la cual ya el gobierno catalán y la situación que había después de las últimas elecciones, en este último año y medio, ha ido cada vez descarrilando más, anteriormente, en todas las fases anteriores, fue imposible el diálogo, fue imposible. Porque hay una mayoría legítima, democrática, ha habido una mayoría legítima votada por los españoles en España que se ha instalado en el inmovilismo. Y no solamente en el inmovilismo, sino en la regresión del título 8º de la Constitución, que es el auténtico problema.
Por la vía de la intervención de la contabilidad y de la financiación de las comunidades autónomas, vía del artículo 135, el señor Montoro ha sido capaz de intervenir directamente sobre las finanzas y cómo se gasta el dinero y qué dinero ingresa en las comunidades autónomas. Y por la vía de los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno del cual ha hecho un abuso radical, se ha cargado el título 8º de la Constitución, en el que establece la autonomía, no solamente de las comunidades autónomas, sino también la autonomía de los ayuntamientos. Hoy en día nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas no pueden tomar decisiones autónomas, están intervenidos por todo esto tiene que ver con la decisión. Entonces, la legalidad que se pactó en el 78 ha hecho aguas. ¿Quién modificó el artículo 135 de la Constitución? Partido Popular y Partido Socialista. No, ¿quién gobernaba? El Partido Socialista con ayuda del Partido Popular. No, gobernaba el Partido Socialista. Sí, pero para esa reforma llamó el señor Zapatero al señor Rajoy y le dijo, podemos reformar la Constitución, y en 48 horas la modificaron. Zapatero llamó a Rajoy. Señor Marí, ¿quería apuntar algo, señor Marí? Pero los dos. Que Montoro porque hacía falta una mayoría cualificada. Hacía falta una mayoría cualificada, pero eso ha servido para lo que ha servido ahora. Porque ahora la intervención del Ayuntamiento de Madrid viene de aquellos polvos. Nos lleva esto a otro... De aquellos polvos, esto no nos liemos con esto. Igual que la financiación autonómica. Señor Marí. Nos deja en bolas, con perdón de la expresión, es verdad, se lo hemos dicho y es así, ¿no? Por eso el día 18 hay una manifestación, ¿vale? Pero tampoco es menos cierto lo que apuntaba Daniel Matoses, ¿no? O sea, ese mercadeo que ha existido siempre tanto el Partido Popular con el Partido Socialista con los partidos nacionalistas, porque esto en política ya lo podéis, cada uno puede hacer la evaluación que quiera. Yo, como he sido director de campaña en 3 ocasiones, al final lo que cuenta es esto, ¿no? Los números, los escaños, ¿no? Y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han querido jugar a eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pide ahora el PNV? ¿Qué necesitamos al PNV? Pues al PNV le damos más infraestructuras, o mantenemos o subimos incluso el tema del cupo o el concierto navarro, ¿no? Más infraestructuras. Y aquí han pagado siempre los de siempre, ¿no? Dice, los valencianos no hemos tenido absolutamente nada, porque hay partidos, y termino, que me hace muchísima gracia, ¿no? Ciudadanos, por ejemplo, el que era mi presidente, Albert Rivera, dice, no vamos a votar al concierto y al cupo, a Navarro y Vasco, como si fuesen compartimientos totalmente estancos y distintos. No, es que es el dinero de todos, es el dinero de todos los españoles. Entonces, como dice Daniel, o sea, ¿por qué no vamos a tener nosotros nuestro cupo? Vamos a hablar de financiación, porque hoy precisamente la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, en una conferencia en Fórum en Madrid, ha hablado de ello. El Gobierno dice está dispuesto a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. Eso sí, pide el consenso del Partido Socialista. Vamos a escucharla. Eso es lo que pretendimos en la conferencia de presidentes que se celebró en Madrid. Fijar unas prioridades y fijar unos consensos. Y esas prioridades están claras. Un pacto educativo, un pacto por nuestras pensiones y un pacto por la financiación autonómica y local, de la que también Antonio sabe mucho y ayudará mucho. Y yo quiero decir que esos pactos son posibles, pero son posibles si hay voluntad de diálogo desde el inicio y voluntad de entendimiento. Y llegaremos a un acuerdo en todos ellos si principalmente los que estamos llamados a entendernos como partido, que lo hemos sido de Gobierno y de oposición, que somos partido de Gobierno y de oposición en muchas comunidades autónomas, logramos entendernos. Si no, no será posible. ¿Será posible, diputado nacional Ricardo Sisto? Esperemos que sea posible un acuerdo, pero no solamente entre Partido Popular y Partido Socialista, porque los últimos acuerdos PP-PSOE, mano a mano de ellos dos, han salido como han salido. Luego el Partido Socialista se ha acabado arrepintiendo. No hace mucho todavía Pedro Sánchez todavía se arrepentía, decía que revertirían lo del 135, pero fue un acuerdo de los dos partidos. Es necesario un gran acuerdo y un acuerdo entre todas las partes en conflicto, no solamente entre los dos partidos estatales. Es evidente que tienen más responsabilidad que el resto, pero el resto de partidos, tanto a nivel autonómico como a nivel de cada municipio, tienen que tener un papel y aceptar esa situación. Estamos en cuadro, estamos sin dinero, estamos en una situación de intervención directamente desde el Gobierno de Madrid de las finanzas autonómicas y de las finanzas locales. Es necesario salir de este impasse. Señor Matoses, ¿será posible ese acuerdo al que hace referencia Soraya Sáez de Santamaría? Yo quisiera que se llegara a un acuerdo. Sí. Es muy difícil y muy complicado. Por eso decía la vicepresidenta que se precisa un gran consenso, sobre todo de PP y PSOE, porque son los que más comunidades autónomas gobiernan en este país. Es una realidad. Luego, como quizás
lo que tengan que darle a uno se lo tienen que quitar a otro, la situación es complicada. Pero yo creo que los valencianos no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo que somos los últimos de la cola en casi todo. Yo creo que esta comunidad, desde la época de Franco, ha estado siempre maltratada, siempre. Primero porque éramos el último reducto republicano. Después llegó UCD y UCD pues no pudo hacer nada, bastante hizo con lo que hizo. Llegó el PSOE y el PSOE favoreció descaradamente a Andalucía, a Cataluña, al País Vasco, bueno, a Cataluña y al País Vasco todos. Y la Comunidad Valenciana cerraron unos altos hornos, los de Sagunto. No se atrevieron a cerrar los de Vizcaya, ni muchísimo menos, eso ni se lo plantearían. Y los valencianos siempre han sido los más maltratados. En cuanto a inversiones en infraestructura, pues la autovía Madrid, 30 kilómetros que faltaban, convertía al puerto de Barcelona en el número 1 y al de Valencia, que se quedaba como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando, con lo que eso significa para la economía valenciana. Por lo tanto, hemos estado siempre muy maltratados. Luego llegó el Partido Popular y agua para todos y agua para todos, pero nada más. Luego yo creo que ya está bien, ya está bien que a los valencianos se nos considere, yo no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, señor Marín, y que estemos en la media de la financiación española. Es que a lo mejor nos falta otra talla política, otra talla de políticos valencianos, ¿no? Falta talla política para reclamar la financiación autonómica. ¿Sabes, Concha, lo que he echado de mucho de menos? Que Compromís en estas dos investiduras y en los presupuestos podía haber sacado mucho rédito de 4 diputados para Valencia. Mucho más a lo mejor que todas las reuniones que se puedan tener y las manifestaciones que podamos hacer. Precisamente ahí quería llegar yo también, porque sí es cierto que hace falta el consenso para estas grandes reformas. Desde luego la financiera no sé si se conseguirá, pero la educativa estoy absolutamente convencida de que jamás se conseguirá un gran pacto por la educación. Pero vamos a ver, el gran consenso que tú dices entre Partido Socialista y Partido Popular y PSOE es imposible, porque ahora están gobernando PSOE o PP con coaliciones a las que no les interesa o no tienen los mismos intereses que pueda tener los otros grandes partidos. ¿Será posible esto? Aparte, vamos, no quisiera yo ser la persona que tuviese que defender a Compromís, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido el Partido Popular durante toda su historia, yo creo que de forma más acentuada también en los últimos años. Es decir, cuentan, como os decía antes, cuentan con los dedos de una mano. Si con el PNV y con Ciudadanos tienen bastante, pues ¿para qué van a acercarse a Compromís? ¿Para qué van a intentar llegar a acuerdos con Compromís o con cualquier otra fuerza política? De todas formas, yo creo que la situación es lo suficientemente grave, la apuntaba Ricardo, grave porque no hay nada, ¿no? Ni un duro, no hay ni un céntimo de euro ni para gastar en educación, ni en sanidad, ni invertir, bueno, que sanidad, para lo que hace también la consellera, más vale casi que no llegara mucho dinero, porque hace experimentos raros, ¿no? Sin evaluar y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno. Diputado nacional, ¿qué puede hacer un diputado como usted para pedir una financiación como nos toca aquí en la Comunidad Valenciana? Aludía el señor Matoses al papel de Compromís que sí que podía haber exigido. ¿Cómo se ha visto esto desde el Congreso? Lo que pasa es que cambiar un voto favorable a los presupuestos por determinadas inversiones, cuando los presupuestos no es solamente eso, sino que es toda la serie de recortes que se han hecho, los recortes en sanidad, los recortes en educación, multitud de cosas además que esconden los presupuestos, es complicado. Quizás fuerzas como el Partido Nacionalista Vasco, que obtuvieron una importantísima concesión al aprobar el presupuesto del año vigente, del año 2017, con el compromiso del Grupo Vasco, que ahora el Gobierno ha entrado en el Congreso la semana pasada, la ley para garantizar este tema de aquí al año 2021, pues lo pueden explicar a su electorado. Pero claro, explicar a un electorado progresista el apoyo a unos presupuestos tan conservadores como son los del Partido Popular es complicado, aunque acabes consiguiendo que se ponga la partida para hacer tal o cual carretera. Es decir, que se deja de hacer por... Y ojo que los presupuestos están sembrados de trampas. Nosotros, cuando el Partido Socialista necesitaba el apoyo de Esquerra Unida hace años, conseguimos que en los presupuestos generales del Estado se financiase la prolongación del ferrocarril Gandía-Denia. Y hubo partida presupuestaria, pero luego el Ministerio decidió que no la ejecutaba, que no tiraba para adelante y que no se hacía. 400.000 habitantes claro, aislados. Es decir, como no tú puedes conseguir que en un presupuesto se acabe incorporando una cosa, pero luego es otro gobierno el que tiene que acabar ejecutando ese presupuesto. Y si no le interesa, dice, pues esa partida no me la gasto. Manifestación el próximo 18 de noviembre. Hoy ha dado una rueda de prensa. Los convocantes del 18N dice que rechazan otros lemas al unitario de la manifestación. Le preguntamos al presidente del sindicato CESIF, ¿se unen a la manifestación, señor Matoses?
Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con el manifiesto, ¿sí?, y con el qué y el porqué de la manifestación. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Pero además lo acabo de decir Sí, aquí, sí, y lo vengo diciendo desde hace tiempo. muchísimos años. ¿Y por qué no se lleva? No, yo no he dicho que no. Ah, vale. He dicho que tenemos una predisposición, Vale. que estamos valorándolo no, lo tenemos claro. La única duda que tenemos no es ni el qué ni el por qué, sino con quién, con algunos de los que van, con algunos, porque se han hecho algunas manifestaciones de adhesiones y se han publicado algunos lemas de esos que se adhieren, de vale, la independencia de Cataluña, y las manifestaciones por la libertad de Jordis, por la independencia de Cataluña, y todo. Ahí Nosotros no va a nos borramos. Vale. Ahora, si es por una financiación justa para la Comunidad Valenciana, CESIF estará ahí. Ciudadanos, perdón, su ex se me ha ido. Ya me miras enfocado ya. Sí, sí, totalmente. Ciudadanos, bueno, por cierto, Ciudadanos sabemos que finalmente sí que estuvo dudando, pero en lo que son los diputados ahora no adscritos, que representa también Alexis Marí, ¿estarán? Sí, obviamente nosotros dijimos que en todo caso que íbamos a ir, ¿no? Vale. De hecho estamos, como decimos, en el gallinero por lo que estábamos, ¿no? Vale. Se firmó un documento hasta en 3 ocasiones en las Cortes, hicimos 2 viajes a Madrid a visitar a Ricardo y a sus compañeros allí, sí, para pedir lo que entendíamos que era justo. Hubo un compromiso también para el día 25 de abril, que los diputados nacionales y los senadores estuviesen en la Cámara, en el Parlamento Valenciano, en les Corts, para reivindicar eso. Estuvieron todos los partidos menos 2, ¿no? Y es curioso la postura de partidos ahora mismo que dijeron que no se podía hacer política detrás de la pancarta, y ahora dicen que sí, porque dicen que los ciudadanos valencianos salen a la calle a protestar y a manifestarse por una mejor financiación. Por lo tanto, nosotros dijimos que sí, ¿vale? Mantenemos el que sí que entendemos que sería pues favorecedor para que sumasen otras fuerzas, instituciones y entidades valencianas, pues no politizar el asunto, ¿no? El tema que es tan importante para todos, pero nosotros desde luego dijimos que íbamos a ir y vamos a ir. Ricardo respeta, me imagino, que la opinión del señor Matoses, pero ¿cuál es también lo que piensa, su valoración? Es cierto que a veces se utilizan este tipo de manifestaciones para poner pancartas que no tocan. Pregunto. Cada uno puede poner lo que quiera en una manifestación. Nosotros, que somos en Esquerra Unida de una cultura política muy aficionados a ir a manifestaciones, sí, vamos a ir también a esta manifestación. Vamos a reivindicar la necesidad de que se consiga una financiación suficiente para el territorio valenciano. Y lo que sí que quiero hacer referencia es a lo de los políticos a la altura de las circunstancias y políticos que nos merecemos o no nos merecemos. La verdad es que es muy lamentable que no estén todas las fuerzas políticas, las principales, en esta manifestación. Y el Partido Popular debería hacer una reflexión de por qué no está. Porque cuando gobernaba el Partido Socialista, echaban la culpa al Gobierno de Madrid de la falta de financiación del modelo valenciano, de la autonomía valenciana. Ahora que ha gobernado el Partido Popular durante unos cuantos años con mayoría absoluta, y ellos estuvieron todavía con mayoría absoluta, fueron incapaces de corregir el problema. Y ahora que entre todos nos tenemos que poner de acuerdo, porque no hay ni mayoría absoluta allí ni mayoría absoluta aquí, se inhiben del proceso, se salen del proceso con la excusa que se busquen, como si no fuese con ellos el tema de la financiación nuestra. Eso es de una irresponsabilidad profunda, porque si todas las fuerzas políticas valencianas, todas, sin ninguna grieta, estuviésemos exigiendo la financiación como nos toca, se nos oiría de otra forma en Madrid. De otra forma diferente. A ver, por aquí. El problema es tener... por alusiones. Sí. Es tener simplemente 30 segundos, Pilar, es tener una visión sucursalista de Madrid, ¿no? Es decir, que a la señora Bonich, a la cual aprecio personalmente, pero he discutido mucho políticamente y lo seguirá haciendo, pues pasa lo que pasa, que firman rápidamente para hacerse la foto y salir guapos, y luego llama a alguien desde Madrid y les dice, oye, cuidado, que aquí no podéis estar. Aquí no podéis estar. A ver, Concha, quería algo, señor, nosotros también abrimos. No son los únicos. No, varias cosas. Es decir, el modelo de financiación del que estamos disfrutando ahora lo aprobó el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, y llevamos disfrutándolo 8 años. Se aprobó en el año 2009 y el Partido Socialista desde entonces no le he oído decir ni mu sobre ese modelo de financiación, porque fueron cómplices con su silencio también de que eso saliera adelante. Y bueno, toda manifestación es absolutísimamente legítima, dentro de un orden, sí que haya pues desvíos, ¿no? Claro, de desvirtuar y se desvíe, y luego que me llama la atención también que quienes están por activa y por pasiva pidiendo diálogo para todo,
ahora se pongan detrás de la pancarta y no intenten seguir dialogando. Bueno, pues queda clara la postura. No sé si el señor Martoses quiere añadir algo más sobre la manifestación. Pasamos página. No, yo creo que no estuvieron algunos en silencio, algunos del PSOE. Me parece recordar que el presidente Puig y la consellera Montón estaban en el Congreso de los Diputados y votaron a favor del sistema de financiación que estamos disfrutando y seguramente contra el que ahora estamos luchando. Me parece Me refiero al silencio cómplice porque no protestaron. No, o sea, que van a protestar, si lo aprobaron. Claro, lo aprobaron. Lo aprobaron, no es que no protestaron. Yo lo que digo es que no estaban en silencio. No han dicho ni mu hasta si es que tenían tenían voz en el Parlamento español porque me parece que eran diputados, tanto el presidente Puig como la consellera Montón, al menos esos dos. Y claro, es más, no estuvieron en silencio, dijeron que querían este sistema de financiación. Es más, el presidente Puig tuvo hace poco tiempo una reunión con el ministro Montoro y dijo salir muy satisfecho del compromiso. O sea, veremos qué pasa. Bueno, pues dejamos ahí la manifestación, la seguiremos de cerca, 18 de noviembre. Por cierto, y volviendo a la crisis de Cataluña, hoy la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, ha dicho que el Consell está blindado frente a avatares y obstáculos externos. Alexis Marí cree que puede afectar la crisis en Cataluña, ese pacto que se ha roto en Barcelona. Le han preguntado a la vicepresidenta, ¿podría también llegar esta ruptura? Sí, pero no solo a nivel del Botànic, ¿no? Del Partido Socialista, Compromís, porque Podemos dice que apoya al gobierno, pero no son parte del gobierno, ¿no? Yo estoy viendo estos últimos 2 meses con preocupación pues lo que se respira, lo que se vive no solo dentro de la Cámara, del hemiciclo, sino también en los pasillos, ¿no? Es decir, ese ambiente de desconfianza que se crea. Compromís, todos sabemos quién es Compromís, ¿no? Una parte que es importantísima, que es el Bloc. Dentro del Bloc sabemos que hay problemas, ¿no? De gente que tiene una visión distinta y distante de otros compañeros propios también del Bloc, los Verdes y Iniciativa, ¿no? Yo creo que combinar muchas veces en una amalgama de un producto como Compromís, estos temas son complicados. Si a eso le sumas Podemos, ¿no? Que se ha tirado generalmente a la trinchera, me vais a permitir también la expresión, a la trinchera del independentismo, ¿no? Del derecho a decidir, aunque ahora algunos también de Podemos, algún miembro de Podemos en Cataluña, pues parece que se quiere poner un poco de perfil también diciendo que tiene que ser un referéndum pactado. Yo creo que yo, si fuese el presidente Puig, hoy por hoy no estaría nada cómodo y estaría bastante intranquilo, pero ya no por esto. Cataluña este último año ha ido arrastrando palos y palos de Podemos con afirmaciones rotundas y durísimas en la sesión de control al gobierno, y yo creo que no lo va a pasar bien, no le haremos las ganancias. No, yo creo que no. Señor diputado nacional, ¿cómo se ve desde ahí el pacto? De acuerdo con Mónica Oltra, ¿el Consell está blindado frente a avatares o tiene alguna fuga, alguna ruptura? Bueno, yo no sé si está blindado o no. Ahora tienen el reto de sacar los presupuestos para el año que viene en una tesitura compleja, porque no hay presupuesto todavía en Madrid, ni se sabe si lo habrá o no lo habrá o cuándo lo podrá haber, y hacer las cuentas valencianas sin el presupuesto del Estado pues siempre es complejo, ¿no? Pero bueno, tienen ese reto de sacarlo. Pero yo creo que, sobre todo, la gran fortaleza del gobierno valenciano es que no se pueden permitir el lujo las fuerzas políticas que lo conforman y la que Podemos, que le da apoyo desde fuera, de generar la enorme decepción que generarían en sus electorados si cayese ese gobierno, si entrase en crisis ese gobierno. Es decir, hemos sufrido tanto la gente de izquierdas durante los 20 años de gobierno del Partido Popular en Valencia, que no nos podemos permitir el lujo de decir que los demás no somos capaces de ponernos de acuerdo en una serie de mínimos como para al menos hacer un gobierno alternativo y sostener ese gobierno alternativo. Es decir, que se mantendrá. Que nos gustaría que el gobierno fuese más progresista, que fuese más rápido, que defendiese más lo público, evidentemente, sobre todo a los de izquierdas o a los de Esquerra Unida, que no estamos ni en las Cortes Valencianas, para forzar que ese gobierno fuese todavía más a la izquierda. Pero claro, la decepción que generaríamos si ese gobierno fallase sería tan enorme en nuestro electorado que no nos lo podrían perdonar. Señor Matoses, ¿cuál es su análisis sobre si resistirá o no el pacte del Botànic? Pues yo coincido con los dos. Creo que resistirá, por lo que acaba de decir Sisto, porque perder, no solamente por el hecho de que no se entendería en el electorado que posibilitaran otra forma de gobierno, sino porque algunos, por primera vez, han podido conocer lo que es asumir responsabilidades de poder, y a algunos parece ser que les ha gustado,
y por lo tanto pues no creo que se vaya a producir ningún cambio, aunque la dificultad que tiene el presidente Puig es tremenda, pero no solamente con Compromís, que como muy bien ha dicho Alexis, son tres partidos, sino además dentro de su propio partido pues también está un poco maniatado, porque también tiene sus problemas. No hay que olvidar que él apostó por la candidatura perdedora a la Secretaría General y que aquí tiene al secretario general de Organización Nacional, que es valenciano, José Luis Ábalos. Andrés Perelló también. Andrés Perelló, vamos, que tiene aquí un mare magnum. También dentro del Partido Exactamente. Socialista. Lo que pasa es que ha salido Manolo Mata, que se lo resuelve casi todo, porque empieza ahí con todos. Es un fontanero. Es un gran torero, pero yo creo que lo tiene complicado. Y porque además no le van a dar facilidades al Partido Popular, que es lo que creo que más les une, ¿no? al gobierno actual. Claro. O sea, su misión era no facilitar el acceso al gobierno del Partido Popular, y eso no se va a deshacer. No les va a dar facilidades, y menos ahora de cara a un proceso electoral que donde cada uno va a ser interesante ver cómo cada uno marca su ADN normal. Exacto, y lógico. ¿no? Pero al mismo tiempo mantener esa fusión. Le preguntamos a Alexis Marí, presupuestos, ¿qué va a hacer? Buena pregunta. Supongo que querrá decirlo mañana en esa rueda de prensa. Aváncenos algo. De acuerdo con los presupuestos presentados en les Corts, ¿qué va a hacer su grupo de no seguimos, apuntaba Ricardo una cosa importantísima. Hay que sacar los presupuestos ahora, ¿no? Tres partidos, cada uno de una madre, con visiones en muchos casos dispares, distintas, y con el anuncio ya de Podemos, con la amenaza, primero fue velada y luego ya fue directísima, de que se están pensando mucho aprobar o no aprobar los presupuestos. Aunque finalmente a todo apunta que lo hará. Bueno, yo voy por la primera vez en la tarde, en la noche voy a discrepar un poco con Daniel. Yo creo que todo el mundo está con la calculadora electoral ya, porque todo el mundo huele la pre-campaña, no la campaña, pero la pre-campaña, y yo creo que Podemos va a apretar muchísimo. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Claro, ahí está luego Manolo Mata, el fontanero del PSOE, intentando convencernos a los 4 no adscritos, porque claro, con el apoyo de los 4 no adscritos salen los presupuestos. Salen los presupuestos. Claro, y esto se negocia, señora nosotros, Alexis sin ser nacionalistas, como decía antes, seremos buenos negociadores, intentaremos negociar bien para que alguna de las enmiendas que presentemos, se ha presentado dos por parte de David de Miguel, Domingo Rojo tiene preparada también creo que 2 o 3 enmiendas, y nosotros intentaremos apuntar bien a las enmiendas, que es lo que pedíamos. Que los entonces, 4 votos que representa Alexis Marí podrían dar, señor Matoses se ríe, con la calculadora en mano podrían... Yo creo que esa calculadora ya debe de haber trabajado mucho, ¿sí? y deben de tener ellos más que algún preacuerdo sobre ese tema, casi seguro, porque yo veo muy tranquilo a Manolo Mata con el tema de los presupuestos, y eso quiere decir que si se los aprueba Podemos bien, y si no se los aprueba, aquí está mi amigo Alexis Marí, quedará... Cada vez que has visto tranquilo a Manolo Mata, ha salido algo mal. Mira la televisión, o sea, cada vez que Manolo Mata está tranquilo, ha salido algo mal. Por lo tanto, auguro que va a ser difícil. Vaya. Y yo te doy eso sí que lo puedo decir. Yo no sé ha habido negociación, Alexis Marí. Ha habido negociación, sí, entre todas las partes. Para dar ese apoyo de 4 votos. Pero yo lo que sí que os digo, que a día de hoy nosotros no tenemos claro que vayamos a apoyar los presupuestos. Igual que no vamos a decir el no taxativo por estar siempre el que está en la oposición. Eso Ricardo, ¿cómo va a ser difícil. Ha habido unas manifestaciones de predisposición al acuerdo, incluso por parte del Partido Popular y de los ciudadanos adscritos, no solo de los no adscritos, sino también de los adscritos. Luego, la verdad es que el PSOE lo tiene bastante fácil. Lo que no se puede poner son muros insalvables en los presupuestos. Es decir, claro, si tú las pretensiones que tienes con el Partido Popular o Ciudadanos al presidente Puig le pones muros de 365 metros y dices, eso yo no lo puedo saltar. Entonces, yo creo que tú se lo pondrás más fácil, Alexis. Ricardo, nosotros intentamos ser facilitadores, pero ojo, no solo con el gobierno del presidente Puig. Yo creo que no os podéis alejar de ver PNV las intervenciones que hemos tenido. Como el PNV y Convergencia, que lo mismo, era da como mentira. A ver, Ricardo y Concha. Facilitadores, pero no facilones. Eso es, muy bien. ¿Cómo se ven estas negociaciones? Lo que pasa es que evidentemente no saldrán los mismos presupuestos si salen apoyados por un lado que si salen apoyados por otro lado. No es lo mismo un presupuesto que te lo pueda dar el voto favorable el Partido Popular, que puede llegar a pasar, porque el Partido Popular lo ha ofrecido no ya solamente aquí en Valencia, lo ha ofrecido en otras comunidades autónomas. El decir, no se preocupen ustedes, señores socialistas, nosotros le apoyamos
el presupuesto para buscar buenas relaciones para que después el Partido Socialista les apoye otras cosas en Madrid. Esa dinámica funciona. Pero lo que sí que es evidente es que no será el mismo presupuesto, depende de si se saca con unos diputados o se saca con otros diputados. No es el mismo presupuesto si se está en el gobierno o si se está en la oposición o si se está apoyando al gobierno desde el margen. No son los mismos presupuestos. Y por cierto, de los presupuestos a nivel nacional ni están ni se les espera. ¿Qué se dice en el Congreso de los Diputados? Cataluña ocupa todo. Los tiempos políticos van a ser, ahora hay elecciones hasta el día 21 de diciembre. Con lo cual todos... el día 22 será el sorteo de Navidad, sí, el día 24 Nochebuena y el 25 Navidad. Y enero no es hábil parlamentariamente hablando, es decir, no habrá plenos normalmente, se podrá convocar alguno extraordinario. ¿Y esto quiere decir que nos plantamos en 2018 sin presupuestos? Es evidente que nos vamos a plantar en 2018 sin presupuesto realidad. Porque el Gobierno ha incumplido aquella obligación constitucional que tiene de llevar un presupuesto a la Cámara. La Constitución dice taxativamente que el Gobierno tiene que llevar el proyecto de ley de presupuestos, no sé si es antes del 30 el equivalente es el 30 de septiembre, para que la Cámara lo debata. Señor Matos, y el Gobierno se ha saltado el mandato imperativo que tiene constitucional para llevar el presupuesto. Pero no cabe duda de que en cuanto esto se tranquilice, el pacto con el Partido Nacionalista Vasco es un pacto hasta el 2021. El proyecto de ley, ya digo, entró la semana pasada, aprobado por el Gobierno, y lo probable es que si la situación catalana se tranquiliza, se reedite el pacto con el Partido de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. Esto es un problema, no tener los presupuestos. ¿Nos afecta a los ciudadanos, señor Matoses? Claro que nos afecta, nos afecta totalmente. Claro. Y nos afecta en todo. Todo paralizado. Todo, pues las retribuciones de los empleados públicos. Por ejemplo. Todo tipo de negociaciones, las inversiones, porque se reproduce el presupuesto del 17. Se prorrogan, ¿no? Por entenderlo. Claro, se prorrogan. Y yo creo que se solucionó en el 17 porque el presupuesto de este año entró en vigor en el día 1 de julio, a principios de julio. Se estuvo el primer semestre sin presupuesto. Bueno, y se solucionó con reales decretos que pactaba el Gobierno con el Partido Socialista para actualizar salarios, actualizar pensiones o lo que fuese. Seguiríamos horas y horas hablando con nuestros 4 invitados. Ya les dije al principio que no se la perdieran hoy nivel en Ágora. Vamos a terminar, nos gusta tener las reflexiones de nuestros invitados. Señor Matoses, empiezo por usted, presidente del sindicato CESIF. Una reflexión de la jornada de hoy, ¿con qué se queda? Muy rápido. Pues me quedo en pedirle a los políticos que antepongan el interés de los ciudadanos a cualquier otra circunstancia. Gracias. Y que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Que den más trigo y que prediquen a lo mejor menos. Pues que den más trigo. Buen titular. Buenas noches, señor Matoses. Concha, ¿cuál sería? Comparto totalmente con Daniel el planteamiento. Yo pediría a los políticos que se dejen la calculadora de los votos, que le quiten las pilas y que piensen más en los ciudadanos y menos en la rentabilidad política que puedan sacar a sus decisiones. Gracias, Concha Raga. Buenas noches. Señor Alexis Marí, deme un titular. Yo cojo el guante de Pilar, aunque le digo que no se engañe que la mayoría de los políticos, los grandes partidos sobre todo, llevan, por desgracia, la calculadora, ¿no? Y así nos va en muchos casos. Decir, la reflexión es que no todo es Cataluña, no todos son los problemas que tienen los catalanes, que son importantes pero no lo es todo, que aquí hay que trabajar en la Comunidad Valenciana y que, insisto, para nosotros la manifestación día 18 es importante porque es una reivindicación justa, una reivindicación que pide ciudadanos iguales independientemente de dónde han nacido, dónde se han desarrollado y dónde viven de forma habitual. Por lo tanto, yo me quedo con esa reflexión, importantísimo. Gracias, diputado autonómico Alexis Marí. Buenas noches, diputado nacional Ricardo Sisto. ¿Con qué reflexión nos deja? Con lo mismo que estaba comentando Alexis sobre la manifestación del sábado, hacer un llamamiento generalizado a la gente a que acuda el sábado a esta manifestación dentro de la pluralidad de cada uno, pero que es importantísimo que dejemos claro ante el conjunto de España la voluntad del pueblo valenciano de tener una financiación justa para pagar nuestra sanidad, pagar nuestra educación y pagar nuestro autogobierno. Venga, pues muchísimas gracias también, diputado, por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Así terminamos Ágora. Gracias por estar ahí. Como siempre, mañana volvemos a la misma hora. Buenas noches. Bona nit.